Hola chicos, yo me llamo Lucía y este es mi canal en YouTube. Bienvenidos a todos. Es mi primer video y realmente estoy un poquito nerviosa porque nunca había publicado algo como esto ni hecho salirlo al público. Por eso me gustaría mucho recibir su apoyo, algunos likes, algunos me gusta y algunos comentarios. Y si tengo el coraje de subir el video, pero si ya lo estás viendo, pues supongo que sí, que ya está en YouTube. Bueno, primero les contaré un poco sobre mi historia, de quién soy y de por qué estoy hoy aquí. No soy una asesora financiera, ni un coach, ni nací con una estrella. Vengo de una familia normal y corriente, de una familia que vivía modestamente. Mis padres ayudaron muchísimo a mí, a mi hermana y hacían todo lo posible para que nosotros tengamos una buena vida, una vida normal. Yo tenía varios empleos porque quería agradecer muchísimo a mis padres por todo lo que han hecho por nosotras. Y cuando crecí, pues eso, cuando estudiaba en la universidad, trabajaba mucho, ahorraba solamente algún dinero para los viajes, para comer, para llegar a la universidad y lo demás lo enviaba a mis padres. Y yo estaba muy interesada aquel entonces en trading y a la vez muy confundida de cómo se puede ganar dinero del dinero. Simplemente analizando todos los gráficos, a dónde iría el gráfico y así pues haciendo transacciones. Todo mi tiempo libre estudiaba el trading en YouTube, leía libros y finalmente decidí pasar de la teoría a la práctica. Al principio tenía muchas transacciones negativas y es normal cuando empezamos a hacer algo nuevo, practicarlo, pues no siempre nos sale así como nosotros queremos. Probé varias estrategias, de hecho modernicé algunas, las mejoré y las adapté a mi estilo y a mi psicología y así las hice mías, digamos, las he modernizado para que sean unas estrategias mías personales. Después de 2 años de un trabajo diario comencé a ganar 2.000, 3.000, 5.000, 8.000 dólares y ya me sentí más segura. Mis padres estaban muy orgullosos de mí, igual como yo, y yo sentí una felicidad por todo lo que estaba haciendo y por el potencial que tiene el trading. Y hoy, 4 años después, sigo haciéndolo y lo hago no por necesidad, sino por un placer y por el bienestar económico. Y a ver cuántos canales hoy se han creado en YouTube, cuántos traders falsos hoy en día existen que les piden el dinero a las personas les entregan su dinero y lo pierden. Y los traders van ganando este dinero y lo hacen por su propia cuenta, lo hacen para sus propias necesidades. Entonces, por eso he decidido crear este canal, mi canal en YouTube, y hacerlo totalmente gratis. Así que ahora estoy esperando su apoyo, sus comentarios, sus likes, sus me gusta. Suscríbanse a mi canal en YouTube y para apoyar mi primer video. Hola a todos chicos, hoy nosotros vamos a comercializar con el indicador aligador. Nos ayudará en el análisis del mercado, determinar el punto pivote y nos dirá el próximo movimiento del precio. Les mostraré cómo funciona y cómo ajustarlo. Bien, vamos a por ello. Para conectar el indicador, cliqueamos aquí el botón abajo a la izquierda, luego elegimos de la lista el indicador aligador con todos los ajustes predeterminados, solamente aumentando el grosor de la media móvil para que se vea mejor. Y así aparece el indicador que se compone de 3 medias móviles, una verde y 2 rojas. Y en la señal del indicador es aquel momento cuando, por ejemplo, la media móvil de color verde empieza a cruzar la segunda media móvil roja de abajo para arriba y después de esto las medianas móviles van paralelamente y se divergen una de la otra. Esto significa que próximamente el precio va a ir para arriba. En esta situación parecida podríamos abrir una posición larga o por ejemplo cuando la media móvil verde de arriba para abajo cruza a nuestra media móvil roja y después vienen paralelamente y se divergen más y más. En esta situación el precio ya iría para abajo.
Y igual los indicadores pueden tener las señales falsas, cuando por ejemplo el precio se mueve en la zona flat. En este caso puede haber un cruce múltiple de las medianas móviles, pero no hay que abrir los tratos en este momento porque el precio está en zona de flat y no hay un precio determinado, un movimiento determinado del precio. Igual cuando por ejemplo el precio va seguramente en una dirección, las medianas móviles también van paralelamente, se divergen más y más, y cuanto más se divergen, más seguro es el movimiento. Pues en esos momentos especialmente podemos ver en las tendencias ascendentes y descendentes, pero no hay que olvidar de que este indicador, como cualquier otro, es la herramienta complementaria del análisis técnico. Por eso, en primer lugar, hacemos el análisis técnico prestando atención a los niveles de soporte y resistencia, y también prestamos atención a la situación comercial general y solamente después vamos a analizar todas las pistas que nos da el indicador. Y solamente una combinación inteligente del análisis técnico y de las señales nos pueden dar un buen resultado. Hoy nosotros vamos a buscar situaciones donde podemos ganar y ustedes podrán ver cómo yo trabajo con ayuda de este indicador en un ejemplo. Quizá esta forma de comercializar les guste y también podrá ganar mucho dinero con esta estrategia. Bien, vamos a por ello. Vamos a encontrar el primer punto de entrada. Aquí abajo tenemos el nivel de soporte. Vemos que el precio rebotó y va hacia arriba. Yo les propongo abrir aquí una posición larga por un minuto. Vemos que la mediana móvil verde ha cruzado dos medianas rojas de abajo para arriba y luego siguen paralelamente para arriba y se divergen poco a poco. Esta es la señal para abrir una posición largo, lo que significa que próximamente el precio va a ir arriba. En este momento vemos que se forman las velas verdes. Espero que nosotros podamos ganar con este movimiento y un minuto sea suficiente. Esperemos los resultados de nuestro primer trato. ¡Qué bien, chicos! Muy bien, como pueden ver el precio siguió arriba y nosotros aquí ganamos. El indicador realmente nos ha dado una pista de entrar y nos ayudó a determinar el movimiento del precio. Espero que ya entiendan cómo funciona el indicador. Busquemos otro punto para entrar. A ver, aquí vemos que tenemos una tendencia ascendente y aquí el precio da la vuelta y se forman las velas rojas. Y aquí también vemos que tenemos el cruce de las medianas móviles. Y en este momento ya la media móvil verde ha cruzado la media roja y se acerca a la segunda mediana roja. Significa que próximamente se cruzará la segunda media móvil y aquí les propongo abrir un trato por un minuto, una posición corta. Aquí vemos que la media móvil ya ha salido por los límites de nuestra segunda media móvil roja y así el indicador nos demuestra que próximamente el precio irá para abajo. Espero que nosotros podamos trabajar en este movimiento descendente porque muy bien este indicador nos demuestra este cambio del precio de un movimiento tan seguro que iba para arriba. Muy bien, chicos, como pueden ver el precio siguió para abajo y aquí es donde ganamos nosotros. El indicador nos ha dado un buen punto de entrada. Muy bien, vamos a seguir. Aquí vemos que tenemos el nivel de resistencia arriba y el precio ya rebotó de este nivel y iba para abajo. En este momento tenemos el cambio del precio donde se forman las velas verdes y también tuvimos el cruce de las medias móviles. El indicador nos demuestra que próximamente el precio va a crecer. Vamos a abrir una posición larga de 3 minutos y probablemente el precio irá arriba hacia el nivel de resistencia. 3 minutos, aquí tenemos el precio de reserva en el caso de zona de flat. Vamos a ver. Perfecto, chicos, el precio siguió arriba y nosotros aquí tenemos nuestros beneficios y el nivel también se ha roto. El indicador nos ha mostrado un buen punto de entrada y nos ha ayudado a ver el movimiento del precio. En esta situación el indicador funciona bien y vamos a encontrar otros momentos donde entrar. Aquí vemos que teníamos una tendencia ascendente después del
toque del nivel de resistencia tuvimos un bajón y aquí el precio ha cambiado y de nuevo se acerca a nuestro nivel, pero hasta el nivel de resistencia todavía tenemos espacio. También tenemos el cruce de las medias móviles que ahora van paralelamente y se divergen. Aquí nosotros es donde vamos a abrir la posición larga por 2 minutos. Probablemente el precio va a crecer hacia el nivel de resistencia. Como vemos aquí también, el potencial común general es ascendente. Y aquí vamos a intentar ganar. Espero que 2 minutos sean suficientes. A ver. Bien, bien, chicos, el precio siguió hacia el nivel de resistencia, aquí es donde nosotros ganamos. Como ven, estas situaciones funcionan muy bien, el indicador hace bien su trabajo. Sigamos y vamos a ver otro punto de entrar. A ver. A ver, chicos, otra posición, pues he preferido abrir aquí con ese par de divisas. Como vemos, el precio va para abajo. Tenemos también el cruzo de medias móviles. En esta situación les propongo abrir una posición corta por 1 minuto, porque el precio va para abajo. Y espero que en este movimiento descendente podamos ganar lo nuestro, porque el indicador nos confirma esto. Eso digo, que el precio realmente siguió para abajo y nosotros aquí tenemos nuestros beneficios. El indicador tuvo razón y nos ha ayudado con el punto de entrada. Una situación que funciona bien. Y sigamos, busquemos otro punto en el mercado. Pues aquí arriba tenemos el nivel de resistencia. También vemos que después del bajón el precio sigue hacia nuestro nivel. Y en esta situación también les propongo abrir una situación por 1 minuto, una posición larga. El indicador también nos confirma aquí nuestra decisión. Tenemos el cruce de las medias móviles y el potencial también está para crecer, que se hace más alto. Probablemente el precio seguirá hacia el nivel de resistencia y quizá se rompe. Y espero que el minuto sea suficiente para que nosotros ganemos con esta tendencia ascendente. A ver. Muy bien, chicos, muy bien. El precio realmente siguió hacia el nivel y nosotros es donde ganamos. Después del toque del nivel tuvimos un pequeñito bajón, pero nosotros aquí tenemos tiempo para cerrar el trato, la posición. Y el indicador nos ha mostrado un muy buen punto de entrada. El precio realmente siguió hacia el nivel. Vamos a buscar otros momentos. Y bien, aquí arriba tenemos el nivel de resistencia y ustedes pueden ver que el precio ha cambiado y ahora va hacia nuestro nivel. Y los mínimos también se hacen más grandes. El potencial general del precio va para crecer y también vemos aquí el cruce de las medianas móviles. En esta situación les propongo abrir una posición larga por 1 minuto. Espero que próximamente este nivel se rompe y probablemente entremos en este movimiento más impulsivo del precio con la ruptura del nivel. Y chicos, aquí realmente vemos que tenemos un impulso para arriba y espero que 1 minuto sea suficiente aquí. Vamos a ver el precio y vamos a ver qué va a pasar en el próximo minuto. Muy bien, chicos, como pueden ver, este nivel realmente se ha roto y nosotros tenemos unos beneficios seguros. 1 minuto nos ha sido suficiente. El indicador también aquí nos ha mostrado un buen punto de entrada y en el depósito ya tengo 3.600 dólares y les propongo abrir una posición más, la última por hoy. Vamos a encontrar esta situación y sigamos. Pues arriba, que es lo que vemos en nivel de resistencia, aquí vemos que tuvimos un bajón del nivel, después de este bajón el precio cambió su rumbo y ya viene al nivel de resistencia. Tenemos el cruzo de las medias móviles, lo que quiere decir que el precio irá hacia arriba. Vamos a abrir una posición larga por 3 minutos, el precio tiene muy buen potencial para crecer y los potenciales mínimos del precio se hacen más grandes. Con más probabilidad el precio seguirá el movimiento hacia el nivel de resistencia y con esa tendencia ascendente nosotros vamos a intentar ganar. Hemos tomado 3 minutos con el tiempo reservado teniendo en cuenta la zona de flat.
Genial, chicos. Después de un pequeño apagón, después de una zona de flat, el movimiento hacia arriba siguió. Con una vela verde, nivel de soporte ha sido roto. Y aquí nosotros es donde ganamos. Y los 3 minutos han sido suficientes para nosotros. Y el indicador a su vez nos ha mostrado un buen punto de entrada y nos ayudó a ver el próximo movimiento del precio. En esta situación, como pueden ver, como en las demás, el indicador funciona bien. Ya tengo $6.000 en mi depósito y les propongo terminar con eso. Voy a fijar mis ganancias y voy a salir del mercado. Como han podido ver, algunas situaciones en el mercado han sido muy parecidas entre sí. Y esto nos demuestra una vez más que realmente estas situaciones sí que las hay en el mercado y cuando uno quiere siempre puede encontrar estas situaciones y ganar con ellas. Y el indicador nos va a dar la pista para estos momentos de hacer la entrada. Y si han visto este vídeo hasta el final, espero que les haya gustado y ahora tienen alguna información muy útil para ustedes. Por lo menos ya saben cómo trabaja y cómo funciona el indicador aligador y cómo se puede tener en cuenta sus pistas en el análisis técnico. Intenten conectar este indicador por su propia cuenta y encontrar en el mercado situaciones parecidas. Comercialicen y entrenen más y más, acumulen su propia experiencia y con el paso de tiempo todo les va a salir bien. Suscríbanse a mi canal, pongan me gusta, que tengan mucho éxito en su comercialización. Y nos vemos pronto. Hasta luego. Chicos, muchísimas gracias por ver este video hasta el final. Espero que les haya gustado. Y no olviden de apoyarme, de poner un me gusta, de dejar algún comentario. Y inclusive si quieren que les abra o que les cuente algo en mi próximo video, por favor escríbanlo en los comentarios y yo puedo tenerlo en cuenta. Nos vemos muy pronto y una vez más, muchísimas gracias.